Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Hermanos queridos, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 56 del libro a la carta a los romanos. Estamos en este estudio precioso, el tema número 56, que se titula La enseñanza, tratando de los dones espirituales. Habíamos visto unos cuantos las semanas anteriores. Hoy miércoles estamos viendo acerca de la enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos leído el libro de Romanos 12:7. Dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vamos a la introducción de este tema. La enseñanza, uno de los dones más preciosos que Dios dio. La enseñanza es uno de los dones más lindos, más preciosos que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza nosotros alcanzamos la madurez espiritual. A través de la enseñanza usted un día llegará al reino de los cielos, porque alguien le enseñó a cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pues es como, y a la vez, el más menospreciado también. ¿Por qué les digo esto? Porque desde hace unos años los cristianos adoptaron el concepto de hacer a un lado la enseñanza y tomar solamente el poder de Dios, mal interpretando algunos versículos de la Biblia. O sea, algunos cristianos solamente se centraron en ir a los cultos de revelaciones, a los cultos de donde se veían a los demonios gritar, ¿verdad? A las señales de Dios. Pero muy pocos les gusta la enseñanza que Dios da. Y esto me enseña algo bien triste. ¿Qué cosa? Me enseña que la mayoría de cristianos, o de los que se llaman cristianos, no son nacidos de nuevo. Y si no son nacidos de nuevo, pues no entran al reino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Primera Corintios 8:1 dice esto, mire: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y muchos lo interpretaron de esta manera, así: bueno, como el conocimiento envanece, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué meditar la Biblia? ¿Para qué entrar a un instituto donde me enseñen la palabra de Dios? Muchos dicen esto. Es lamentable, hermanos. Es lamentable. En un lenguaje sencillo, pero ¿por qué interpretan ellos de esta manera? Miren lo que dice en un lenguaje sencillo. Ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Responde el apóstol Pablo: todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Miren, cuando el apóstol Pablo dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica, les está hablando el conocimiento no de la palabra de Dios, sino conocimiento de las culturas, conocimiento del pensamiento de los griegos, porque los corintios eran griegos y a ellos les gustaba pensar mucho, filosofar. Ellos les gustaba suponer y gozaban de pensamientos bonitos. Entonces dice, ese conocimiento envanece, orgullece, porque dicen: yo soy un filósofo, yo soy un grande, yo conozco muchas cosas.
Entonces le dice, hagan eso a un lado. Hagan eso a un lado, eso les va a hacer orgullosos, les dice. Pero el amor edifica, o sea, el amor fortalece nuestra vida cristiana. No está hablando del conocimiento bíblico. Si hablaría del conocimiento bíblico, entonces hubiera una contradicción total con lo que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la gente que adoptó esta enseñanza, este pensamiento de que para qué meditar la palabra de Dios, para qué aprender la palabra de Dios, si al cabo que el conocimiento envanece, yo me voy más por el amor, dicen, por el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no existimos espiritualmente si no nos alimentamos con la palabra de Dios. El diablo siempre intentó por mucho tiempo exterminar la Biblia. Si nosotros vemos la historia, desde el principio Satanás quiso exterminar los papiros, exterminar las escrituras. Muchas veces, muchísimas Biblias fueron quemadas. Países donde no se permitía las Biblias, no se permitía. Entonces el diablo siempre intentó terminar con la Biblia, para que el cristiano no tenga dónde fundamentar su fe. Porque nosotros nos fundamentamos por la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. La palabra de Dios, la Biblia. Nuestro fundamento no es un libro del mundo, no. Nuestro fundamento es la Biblia, la palabra de Dios. Pero miren, para que el cristiano pues tenga un fundamento, es la palabra de Dios. Pero ahora ha optado una mejor manera, Satanás. Es hacer creer que no importa, o sea, no importa leer la Biblia, no importa estudiarla, que la mucha letra mata. Eso es lo que Satanás ha metido ese pensamiento a la gente, a los cristianos. ¿Para qué vas a meditar la Biblia? La mucha letra mata. Cosas así, ¿verdad? Te vas a volver loco, dicen otros. Y es una mentira que ha llevado a muchos cristianos que lo han creído. Son mentiras del diablo. Es por ello que el cristiano de hoy es un ignorante a la palabra de Dios. Créame. Muchos cristianos de hoy en día son ignorantes totales de la palabra de Dios. Se saben las canciones de los cantantes cristianos, se saben muchas cosas, pero muchos de ellos no se saben ni un versículo de la Biblia. O muchos de ellos no se saben algún concepto bíblico. Lo principal, lo fundamental, ¿cuál es lo principal? ¿Qué tiene que usted hacer para entrar al cielo? Muchos cristianos responden y dicen, tengo que portarme bien. ¿Verdad? ¿Qué necesitas para entrar al cielo? Y muchos cristianos no saben qué responder. ¿Por qué? Porque son ignorantes, porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Usted solamente ore y busque a Dios. Ese es bueno, es una parte, pero tenemos que hacer todo. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de meditar la Biblia. Tampoco debemos solo leer la Biblia y no orar. Entonces debemos nosotros centrarnos en el centro de todo y meditar la Biblia como llenarnos del Espíritu, o sea, orar a Dios y consagrarnos al Señor, santificarnos también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra enseñanza, lo que acabamos de leer, cuando dice el apóstol, o el que enseña en la enseñanza, viene de una palabra griega que es didascalia, esa es la palabra, que significa discipular, significa enseñar, significa capacitar, formar, significa doctor, significa maestro, significa padre de familia. Wow.
Esto es impresionante. Enseñanza es todo eso. Un cristiano debe ser capacitado en la Biblia, no un indocto o ignorante. Hay un pasaje de la Biblia donde el apóstol Pablo dice: los que enseñan, los que predican, no un indocto. ¿Qué significa eso? Indocto es alguien que es un ignorante de algo. Por ejemplo, yo teniendo una semana estudiando mecánica automotriz, no me pueden contratar para arreglar el motor de un carro, porque yo soy un ignorante. No sé eso. ¿Entiende? A una persona que está 1 mes, 2 meses en la iglesia no le pueden poner a pastorear, mucho menos a predicar. No porque no sea cristiano, sino que es un indocto. Todavía no está capacitado. Eso dice la Biblia. Y si dice la Biblia es por algo. Porque todo lo que se imite en un púlpito, en un altar, la gente lo recibe. Y tarde o temprano lo va a poner por práctica. Entonces, un cristiano debe ser capacitado en la Biblia. Debe ser capacitado, lo fundamental. Y Jesús dijo algo maravilloso. Mateo 28:19 dice esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué significaba enseñanza? Discipular. Uno de los significados, discipular. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo vayan y hagan discípulos? O sea, vayan y hagan personas que estén dispuestas a aprender lo que yo he enseñado, dijo Cristo. Vayan por todo el mundo, prediquen mi palabra y enseñen a personas que estén dispuestas a ser como yo, dijo Cristo. Porque Él dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Él dijo esto. Entonces, hacer discípulos es enseñarlo, es capacitarlo, es hacerle de una persona ignorante a ser una persona docta, un doctor. ¿Quién es un doctor? Alguien que ha sido enseñado por algo. Alguien que no es enseñado, entonces no puede ser un doctor o un docto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan 8:47. Acá hay algo impresionante. Juan 8:47. El que es de Dios, ahí está. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cómo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es impresionante, hermanos. Solamente apunte y mire para acá. ¿Qué dice? El que es de Dios. O sea, todos aquellos que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, se han entregado para Jesús, Dios les ha cambiado, les ha transformado, ellos son de Dios. Entonces, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su rey de ustedes? ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién? Jesucristo es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Entonces, si decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos que nosotros, ¿qué? Escuchar sus palabras, escuchar sus enseñanzas. Miren, cuando nosotros nos vamos a trabajar, tenemos un jefe, ¿verdad? Todo lo que el jefe dice, lo obedecemos, ¿sí o no? Si no, patitas a la calle. El jefe dice, por favor, hágame esto.
¿Estás escuchando qué? Sus palabras. Las palabras de tu jefe lo estás escuchando y lo vas haciendo lo que él dice. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros tenemos que escuchar sus palabras. No solamente escuchar, sino obedecerlo. Ahora viene el otro. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquel que dice, ay, yo solamente el poder, yo solamente los milagros, yo solamente voy en las campañas, yo solamente estoy ahí solamente para ver el poder. Eso me gusta que me revelen. Y no le gusta la palabra de Dios, ese no es de Dios. Así de sencillo, ese no es de Dios. No es una persona que tuvo una experiencia con Dios. No es una persona que nació de nuevo. Tampoco es salvo. Esto es impresionante, hermanos. Esto es terrible, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos debemos amar la palabra de Dios. El salmista David en el Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Imagínese eso. Cuán delicioso es a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. La miel es dulce, ¿verdad? Qué rico. Y dice más que la miel a mi boca. O sea, un hijo de Dios se goza al escuchar su palabra, la palabra de Dios. Pero uno que no es, no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque le descubre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Descubre sus intenciones, descubre sus pecados, lo descubre todo y le duele, pues. No aguanta, no soporta, entonces no le gusta. Esto es impresionante. Y luego en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pregunta: ¿en qué se fundamenta la fe de ustedes? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿En la roca o en la arena? En la roca, ¿verdad? Pero si a algunos de los cristianos, denle un aplauso al Señor, fuerte. Denle un aplauso a su Rey, gloria a Dios. Si hay cristianos que dicen esto: hermano, mi fe se fundamenta en la roca que es Cristo, y no le gusta la palabra, ese es un cristiano de labios. Bien dijo Santiago: ¿crees en Dios? Que bien, bien haces. Peor sería si no creyeras. Los demonios también creen y esos tiemblan. Impresionante, ¿verdad? Pero esa fe no es la fe que salva. Pero si somos nosotros cristianos que nos gusta la palabra, amamos la palabra, defendemos la palabra, morimos por la palabra, hermanos, somos cristianos que estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Y créame, nadie nos va a mover de la roca. Muchos que tienen el don de enseñanza deben ocuparse en aprender para enseñar. O de lo contrario, los hermanos estarán edificando su casa sobre la arena. Es por ello que esa es mi irresponsabilidad mía. Mía es la responsabilidad de enseñar a ustedes. Esa es mi responsabilidad. Para que su casa de ustedes sea fundamentada sobre la roca. Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en hombres. Y cuando ese tal hombre cayere de la fe, ellos también dicen: ah, ya se fue el mundo, yo también me voy. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuál? La enseñanza de Dios, la palabra de Dios.
Y lo hace, o sea, lo pone por prácticas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Venga lo que venga, si usted se llenó de la palabra de Dios, nada lo va a detener. Nada le va a hacer caer de la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted se admira de la palabra de Dios o le aburre escuchar la palabra de Dios? ¿O le da sueño? Ay, ¿a qué hora acaba, verdad? No. ¿Qué dice Mateo 7:28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Wow! ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Entonces leemos de una manera sencilla. Y cuando Jesús terminó de enseñar a la gente se admiraba de la manera que él enseñaba, de la enseñanza nueva que él daba. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es extraordinario. Yo cada vez que encuentro cosas nuevas en la Biblia, me admiro, digo, wow, mira cómo Dios escondió esto en su palabra. Mira cómo Dios nos ha revelado, mira cómo ni siquiera me he dado cuenta, pero aquí está. Y a veces creíamos porque nos contaron. Es como un día les pregunté, ¿quién fue el que cortó las trenzas de Sansón? Y toditos respondieron que fue Dalila. Seguramente han visto la película, ¿verdad? Claro, y ahí seguía, no, Dalila, no fue Dalila. Fue un soldado, un hombre. Dalila solo lo hizo dormir y vino y... ¿verdad? Pero, por eso que debemos meditar la Biblia. No solamente usted escuchar, sino que anotar y en su casa meditarlo, en su casa repasarlo. Muchos al escuchar la palabra de Dios se ofenden y culpan a los predicadores de radicales o gente de pura letra porque tienen dioses dentro de sí mismos y no lo quieren dejar. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús le predicó a un jovencito, bueno, no tan joven. 19:22 de Mateo dice: oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó? Jesús se encuentra con un joven que era riquísimo. Y ese joven pensaba y decía: yo quisiera vivir más para poder disfrutar mi riqueza que yo tengo. Deduzco de esa manera por las riquezas que él tenía. Entonces se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer yo para recibir o para tener vida eterna? O sea, él pensaba vivir no 100 años, vivir todo, por lo menos unos 10,000 o toda la eternidad en esta tierra. Este hombre pensó de esa manera. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Has cumplido los mandamientos? Sí, eso los he cumplido. Te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tú tienes. ¿Y saben qué? Ahí, cuando Jesús le dijo eso, descubrió su Dios de este joven. Es como que su Dios estaba tapado en un mantel. O sea, tapado con un mantel de apariencia de un supuesto cumplidor de la ley. Y Jesús saca ese mantel de apariencia, lo saca y lo descubre el verdadero Dios de este hombre. ¿Cuál era? El dinero. El dinero era el Dios de este hombre, de este joven. ¿Y qué hizo? No quiso dejar ese Dios. ¿Qué pasó? Muchos al escuchar la palabra de Dios se ofenden. Se ofendió este hombre. Muchos culpan a los predicadores, dicen: ¡qué radicales! Por ejemplo, los homosexuales, cuando leemos 18:20 del libro de Levítico, donde dice que si un hombre se echa con otro hombre es abominación a Dios y que merecen ser muertos.
Ellos dicen, no, qué radical es ese predicador. Pregunto, ¿ese predicador o la Biblia? ¿O la palabra de Dios? Entonces se ofende la gente. O dicen, esos son pura letra, yo soy poder de Dios. Yo me guío por el poder, dicen. Sin embargo, Jesucristo dijo algo maravilloso. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo no hablará otra cosa, confirmará lo que yo les he dicho. Y bueno, ahí vamos. Y porque tienen dioses dentro de sí mismos y no lo quieren dejar. Este joven rico no quiso dejar al Dios llamado riqueza, dinero. No lo quiso dejar. Y pisó la llaga a Cristo. ¿Y qué pasó? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lamentablemente esto pasa, hermanos. Esto pasa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Dios de este joven era el dinero, y al escuchar a Jesús que daba vida eterna, pensó que nunca iba a morir físicamente para disfrutar más de su dinero. Pero al verse descubierto por las palabras de Jesús, que lo confrontó, prefirió seguir amando al Dios llamado dinero. Y así hacen muchos. Yo les he dicho esto. Yo conozco muchas personas que los miércoles van a la iglesia, solo los miércoles, porque buscan pura prosperidad, diezman, ofrendan y son bendecidos, pero no son salvos. Solamente van a recibir la bendición, solamente eso. Y cuando se sienten confrontados, por eso que no van los lunes a la doctrina. Terrible, ¿verdad? Libro de Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, ¿qué? No pasará. Y ahí está. ¿Dónde están los que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué meditar la Biblia? ¿Para qué meterme en un instituto de donde estudian la Biblia? ¿Para qué? Que Jesús dijo, el cielo y la tierra va a pasar, la gente se va a morir, todo va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Un maestro cristiano debe enseñar la palabra de Dios. ¿Dónde estarán esos tiempos donde los cristianos que amaban la palabra de Dios, amaban la enseñanza y estaban hambrientos de escuchar palabra de Dios? A veces tenemos que pasar necesidades para amar la palabra de Dios. En los tiempos de la Unión Soviética, muchos cristianos, hay historias extraordinarias donde un pastor clandestinamente tenía una hoja de la Biblia, solo una hoja. Todo el tiempo predicaba esa hoja. Anhelaba tener toda la Biblia, pero por su gobierno no le permitían y mataban a los cristianos. Estos amaban la Biblia, anhelaban tener una Biblia. Pero hoy que lo tenemos, hay un menosprecio total de la palabra de Dios. Y el que menosprecia la palabra de Dios no menosprecia al predicador, menosprecia al propio Dios. Marcos 2:2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Esta gente estaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no les escuchaban a los... Jesús no predicaba como los fariseos? Porque los fariseos no tenían testimonio y eso les quitaba credibilidad. La gente veía que los fariseos vivían en fornicación, vivían en pecado, y la gente decía, son unos hipócritas. Cuando Jesús viene, brilla su santidad se muestra de manera extraordinaria, y a donde él iba se le juntaba gente anhelando escuchar la sustancia de la palabra de Dios. Los fariseos, cuando les convenía, predicaban la palabra, cuando no les convenía, no predicaban, tampoco tenían autoridad. Pero se juntaban, dice, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra de Dios. 4:4 de Mateo.
Debemos ser personas hambrientas de la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho esto. Nunca diga, es que mi mente no alcanza para aprenderme un versículo de la Biblia. Pero si tomas la sabiduría de Dios, tomas lo espiritual, vas a ser una persona que se graba, no uno, muchísimos versículos de la Biblia. Mira lo que Jesús respondió. Jesús sabía mucho de la Biblia. Sabía todo. Y cuando fue tentado, él respondió no con sus palabras, no con algo que se aprendió de alguien, no. Él respondió con la palabra que fue escrita miles de años atrás, desde Moisés. 4:4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en el Antiguo Testamento, por el libro de Éxodo, por ahí. Esto nos enseña algo maravilloso. ¿Qué cosa? Nos enseña que en medio de las tentaciones nosotros tenemos que responder no con gritos, no escuchando al vecino ni a la vecina, sino haciendo lo que Jesús dice. Pero ¿cómo podemos responder con la palabra de Dios si no sabemos ningún versículo? O es más, si no apuntamos a algún versículo y decimos, a ver, voy a apuntar esto. En las tentaciones nosotros debemos responder con la palabra de Dios. Alguien te tienta y viene y te dice, el infierno no existe. Sí, pero en mi iglesia me han dicho que sí existe. No, te han engañado. Mira, aquí dice así, así, así. Bueno, no existe. ¿Dónde congregas? Pues soy testigo de Jehová. Vamos a mi iglesia. Bueno, vamos. Ya le convencieron. ¿Por qué? Porque no tiene palabra. Ha menospreciado la enseñanza de Dios. Y para la próxima vemos los que menosprecian la palabra de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Jesús se sabía la palabra de Dios, se sabía la Biblia. Por eso que respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando fue tentado, otra vez lo tentó y le dijo, bueno, la Biblia dice, mira, Satanás te tienta con la Biblia, sacando de contexto, mochando los versículos. Él dijo, la Biblia dice en los Salmos, puedes tirarte de aquí, le dice, de la cima del templo, tírate hasta abajo, que al cabo que los ángeles de Jehová te van a guardar para que tu pie no caiga en tropiezo. Eso está en Salmos 91. ¿Y qué le dijo Jesús? Amén, así dice la Biblia, voy a tirarme. No. Hay gente que viene a tentar con la propia Biblia. ¿Pero qué dijo Jesús? No puedo tentar a Dios. Yo no soy alguien que voy a tentar a Dios. Yo no puedo tentar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Wow. Si ustedes permanecen en mis palabras, en mi enseñanza, dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Si no perseveran, si no siguen en la palabra de Dios, pues no van a ser mis discípulos. Y ahí está, ¿verdad? Les gusta solamente el poder de Dios, mirar allí, les gusta la revelación y todo eso, pero no les gusta la palabra. Eso me dice que no son cristianos. Jesús lo dijo, no una vez, muchas veces. A los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, aman mi palabra, viven mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si solamente
buscan mis bendiciones, ustedes no son mis discípulos, dice Dios. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque mucha gente que solamente vienen para ver el poder de Dios, vienen para recibir bendición de Dios, siguen atados en su pecado. Y dicen, yo no me decido bautizarme porque todavía yo estoy pecando. Y viven así, nunca se van a bautizar, porque no han conocido la verdad de Dios. Hay gente que diezma y son bendecidos. No son cristianos. Son bendecidos porque la promesa de Dios se cumple. Pero eso no les va a ayudar en su salvación. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y somos discípulos de Jesús, ¿qué pasa? Conocemos la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la enseñanza que Jesús nos dio. Y esa verdad nos hace libres de nuestros pecados. ¿No es esto maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Conocimos nosotros la verdad. Otros no. Por eso que nunca se deciden, ¿verdad? Porque no han cambiado nada. Dios no los ha cambiado. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Fuerte, gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 37. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, yo he visto unos videos en la internet cuando algunos predicadores van a las marchas de los homosexuales y les hablan de la palabra de Dios. ¿Y saben qué hacen? La palabra que el predicador está predicando no encuentra cabida en esas personas. O sea, lo rechazan y hasta lo golpean algunos. Entonces, esto está enseñando Cristo. Dice, yo sé que ustedes fariseos, les dice, sois descendientes de Abraham, yo sé que él es su padre, pero procuráis matarme. O sea, ustedes me quieren matar porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, ustedes son descendientes, pero no se han convertido. No son verdaderos judíos, verdaderos hijos de Dios. Por eso que mi palabra no haya cabida en ustedes. Es como un vaso lleno, que está lleno de gaseosa, supongamos. Y no hay cabida para echar agua, ¿o sí? No hay. No se puede. Les dice, ustedes no están convertidos. Ustedes, si siguen así, pues se van a ir al infierno. No hay cabida, no haya cabida la palabra de Dios. Entonces mucha gente es así, ¿verdad? Desprecia la enseñanza de Dios. No, yo solamente estoy aquí. Yo apoyo, yo doy, pero no, yo todavía no me he decidido, dice. Es lamentable, no haya cabida la palabra de Dios en ellos. En aquel tiempo el mensaje de Jesucristo no tuvo cabida. Muy pocos lo recibieron, pues descubría su pecado. A los fariseos les descubrió de una manera terrible el pecado de ellos. Fueron descubiertos. ¿Y qué pasó? Pues no encontró cabida la palabra de Dios. No se arrepintieron. Lejos de arrepentirse, se rebelaron y mataron a Jesús. ¿Cuánto dicen gloria? Dice, sé que sois, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Han escuchado a algunas personas diciendo que Dios es fiel? ¿O usted ha leído en la Biblia que dice que Dios es fiel? ¿Sí o no? Ya, yo también. Pero miren,
Esta palabra, Dios es fiel, muchos piensan que Dios es fiel, yo soy infiel. Yo me voy al mundo, hago lo que quiero y cuando quiero vuelvo y Dios es fiel. No es así. Dios es fiel, pero Dios es fiel a su palabra, a lo que Él dijo. Si Él dijo que aquel que pisoteare la sangre de Cristo, que va y peca deliberadamente, no tiene más remisión de pecados, ¿acaso Cristo va a morir otra vez por él? Él es fiel a eso. Por eso que Él dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras no tiene quien le juzgue. O sea, nadie más, ningún ser humano va a juzgarle, sino que la palabra que he hablado, ella la juzgará en el día posterior, porque ya Dios dio su palabra. Y es ley. La ley terrenal, los fiscales, los jueces lo tuercen, hacen lo que quieren. Pero la ley de Dios, Dios no. Dios es justo, Dios no puede ser injusto. Entonces ahí vemos que, ¿qué dice? La juzgará en el día posterior. Dios es fiel a lo que Él dijo, no lo que a la gente quiere. 14:24 del mismo libro de Juan. El que no me ama no guarda mis palabras. Wow. Esto es impresionante. Claro. Usted como esposa, si no ama a su esposo, pues no lo respeta, mucho menos se hubiera casado con él, ¿verdad? Pero si la gente no ama a Dios, no ama a Cristo, pues no guarda su palabra. Hace lo que quiere, vive como quiere. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Directamente del Padre. El que no me ama no guarda mis palabras. Pero el que ama a Dios guarda la palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Obedecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 15:3 del mismo libro de Juan. Dice algo, una revelación extraordinaria. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren, fíjese algo extraordinario. Que Dios muchas veces, o todas las veces, nos limpia nuestra mente, nos purifica a través de su palabra. ¿Cómo? Cada vez que nosotros leemos, por ejemplo, estoy preocupado, algo me tiene preocupado. De pronto encuentro que en Filipenses dice que me goce, que me regocije. Romanos 5 me dice que la tribulación, las dificultades me producen mucha paciencia. Entonces, esta palabra me está limpiando mi mente, está limpiando todo tipo de preocupación, todo tipo de duda. Me limpia. Por eso que Jesús le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dicho. Limpia nuestra mente. ¿Y cuántos de nosotros? Yo he visto muchos cristianos, no uno, no dos, muchos cristianos, la mayoría, por no decir eso, con preocupaciones, con dudas, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se lavan con la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Pero ¿cómo voy a tener la mente de Cristo si no leo la Biblia? Si no asisto a la enseñanza de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Porque muchos piden y no se les responde nada, porque no permanecen en Cristo. Y y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí recién pidan. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a saber pedir, pues. Ya no vamos a estar como que diciendo: a ver, ¿qué pido? Pido esto, pido el otro, y no te conviene eso. Es como un niño que recibe
no sé, 5,000 soles teniendo solamente 5 años, no vas a saber qué hacer con ese dinero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Dice la palabra. Mire lo que dice el apóstol, preste mucha atención. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquellos dicen, ya ves, ¿dónde está ahí la Biblia? Pero hay una cosa acá. Los corintios, ¿quiénes eran? Eran del imperio griego. Eran filósofos. Tremendos filósofos. Entonces el apóstol Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No está diciendo de la palabra de Dios, está diciendo de humana sabiduría. ¿Qué es humana sabiduría? Los filósofos, aquellos filósofos como Aristóteles, Platón, que en ese tiempo estaban filosofando. El apóstol Pablo no vino a predicar a los corintios como los filósofos, con palabras bonitas, porque los filósofos se presentaban a enseñar sus pensamientos con palabras bonitas, con rimas, con poemas. Y eran palabras hermosas. Entonces Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. O sea, como que dándole la vuelta, como que acomodándolo. No, ni de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu. El Espíritu en ese tiempo estaba inspirando todavía. ¿O quién escribió la carta a los Efesios? ¿Quién escribió la carta a los Romanos? ¿Quién escribió Corintios? ¿Quién estaba inspirando en ese momento? Hasta que Juan dice, se sella el libro. Ya hasta acá nomás Dios reveló palabra que debería ser predicada. Hasta ese momento seguía la revelación de la palabra. Por eso que él recibía de parte de Dios a través del Espíritu Santo y de poder, dice. Mire que primero es demostración del Espíritu, o sea, demostración de lo que el Espíritu Santo le daba a entender y él lo predicaba. Y luego es del poder, lo que Jesús dijo, estas señales seguirán. ¿Alguien que sigues primero? No. ¿Alguien que sigues después? ¿Qué te dicen? Síguelo a ese, ¿verdad? El que sigue a alguien no es primero, el que sigue a alguien es después. Entonces el apóstol Pablo vino y demostró la palabra que el Espíritu Santo le daba. La palabra que redarguía los corazones, que hacía que la gente se arrepienta. Cuando lo llevaron al Areópago, donde él predicó, muchos se burlaron, se fueron, pero como 10 o 5, 6, 8 personas dijeron, wow, eso me impactó. Y de pronto oró por ellos y quizás muchos sanados, muchos endemoniados que salieron los demonios. Entonces esto es después de la demostración del poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese que ahí está bien claro. 1 Corintios también 15:2. Por el cual asimismo si retenéis, ya está ya. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa esto? A ver otra vez. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto es similar a la parábola del sembrador. O sea, si en el momento la gente escuchó la palabra y se decide y dice, me arrepiento de mis pecados, o de pronto dice, bueno, voy a pensarlo, y se va a su casa y después se olvida la palabra que fueron predicadas. Si lo retienen y se arrepienten y empiezan una vida con Dios, pues son salvos. Si no, dice, creísteis en vano. En el momento lo recibieron y no se convirtieron de corazón.
Entonces, ahí está la palabra de Dios, que siempre está para predicar, pero está la respuesta de la gente también. Colosenses 3:16, ahí acabamos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Y esto sí que desbarata cualquier doctrina que se levantó humana, doctrina humana, enseñanza humana que dice no debemos meditar en la Biblia. Mira, ahora nuestra iglesia, nuestra congregación está preparando muchos medios para aprender. A los que recién se bautizaron hay leche espiritual. Luego está la escuela, la nueva vida. Luego está el discipulado. Y si no tenemos tiempo, está el CFO Online, curso de formación de obreros. Ahí estoy yo. Tremendo es eso, hermanos. Doctrina bíblica, enseñanza bíblica, que va a hacer que usted esté firme ante cualquier dificultad. Por eso que dice, la palabra de Cristo more poquito, ¿verdad? ¿Qué dice? En abundancia. ¿Y cómo es en abundancia? Es algo que rebosa, algo que se está rebalsando. Hoy mira, le echaste mucha agua. Pero alguien dice, dame un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? Dame un vaso con agua. Ya. Un vaso con agua. Llena el vaso y de pronto se rebalsó. Así tiene que estar la palabra de Dios en nuestra vida. Y dicen, wow, tenía sed. ¿Verdad? Pero así debe estar la palabra de Dios en nuestra vida. Y hay gente, y hay cristianos que no se saben ni un versículo. Dijo mi abuelita, Jesús y María y José. Entonces, mire, muchos cristianos sufren, padecen necesidades por esto, porque no retienen la palabra de Dios. Y ya les dije, hay muchos que dicen, no, es que no, yo no tengo buena memoria. Pida sabiduría a Dios. ¿Cuántos testimonios hemos visto nosotros? Gente que no sabía leer y de pronto Dios le enseñó a leer, ¿verdad? Es un milagro extraordinario. Pero cuando hay gente que anhela, Señor, yo quiero retener tu palabra, pero si no se preocupa, si no ora a Dios y dice, Señor, ayúdame, pues nunca se va a aprender un versículo. Y luego dice, miren, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, o sea, aprendiendo nosotros, ¿qué dice? Enseñándoos. O sea, cuando nosotros decidimos aprender la palabra de Dios, nos estamos llenando. Y luego nos exhortamos unos a otros. Porque dice, y exhortándoos, nos exhortamos unos a otros. ¿Qué es exhortar? Exhortar no es ir y gritonear. Exhortar es hacernos reflexionar. Por ejemplo, una persona que es un orgulloso. Reflexiona, hermano. ¿Cómo es que usted puede ser orgulloso? Tiene que dejar eso. El orgullo no le va a llevar a nada bien. El orgullo, mira lo que dice la Biblia. Dice que Dios resiste a los soberbios, les hace a un lado. Si sigues así, Dios te va a hacer a un lado. No, es que yo soy un que tiene los dones y a mí la iglesia me necesita. No. Puede levantar 10 veces mejores que tú, Dios. Entonces ahí uno está haciendo reflexionar a otro. Pero si no sabemos la Biblia, ¿cómo vamos a hacernos reflexionar? Acuérdense que primero dice enseñándoos, o sea, aprendiendo a nosotros, para luego exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Mira cómo va conjunto todo. Hay gente que pide y pide sabiduría y no le importa leer la Biblia. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Pero cuando uno lee la Biblia, ya puede ir y aconsejar a otro con mucha sabiduría. Entonces todo va conjunto. Luego, cuando pase momentos difíciles, esté en tribulación, en momentos terribles, ¿cómo va a reaccionar? Con lo siguiente: cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Venga lo que venga, aquel que se ha llenado de la palabra de Dios sabe por qué pasan momentos difíciles, saben por qué son las tribulaciones. Entonces no se preocupa por nada, porque sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito de como Dios me ha llamado, dice aquel varón o aquella mujer. Y así que no se preocupa. En vez de estar murmurando, en vez de estar criticando, en vez de estar diciendo: Señor, ¿por qué me mandas esto? Ya no me voy a ir más a la iglesia. ¿Qué hace? Canta con gracia. Se alegra. No viene con la cara demacrada a la iglesia diciendo: hermano, ¿qué pasó? Es que estoy en lucha horrible. ¿Qué pasó? Me robaron 10 soles. Santo Dios. ¿Verdad? Qué gran lucha. Entonces, ahí vemos la condición del cristiano y decimos: wow, este hermano está en pañales. De verdad. Pero nosotros tenemos que crecer cada día. ¿Cómo vamos a crecer? Aprendiendo la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice en Romanos 6:23? Vamos, ¿alguien sabe? 6:23 de Romanos. No lo busque, pues. Esto fue tarea de la semana antepasada, ¿no se acuerda? Eso es básico. Básico que le va a ayudar mucho. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son versículos básicos que usted va a pelear. ¿Cuándo? Cuando esté en las tentaciones. Cuando una persona se ponga delante de usted y diga: yo soy bueno, yo le hago bien a todos, yo no soy malo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas y dices: la Biblia dice que no hay justo ni aun uno? Sí, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde? Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Pero dónde? Y te matan, ¿no? Eres un mentiroso, no está en la Biblia, ni siquiera sabes. Y el pobre cristiano está terrible, ¿verdad? Vamos a acabar acá. A ver otra parte y quizás una tercera. Hay mucho, hermanos. Para la próxima vemos la ira de Dios, que Dios está molesto. Dios está molesto, hermanos, con aquellos que no les importa leer la Biblia.